Listo. Bueno, bienvenidas y bienvenidos. Buenos días a este espacio que hoy tenemos organizado por el Bachillerato en Gestión Cultural de la sede del Pacífico de la Universidad de Costa Rica. Es un placer que nos acompañen en este conversatorio que tenemos hoy con algunos funcionarios del Ministerio de Cultura y Juventud. En este espacio abordaremos un poco los temas de la Estrategia Costa Rica Creativa y Cultural 2030, de la cuenta satélite de cultura, de la encuesta de cultura y del Sistema de Información Cultural de Costa Rica. Les informo que esta actividad está siendo grabada y luego podrán visualizarla en el Facebook de la carrera Gestión Cultural UCR y en el canal de YouTube de la sede del Pacífico. Me permito indicarles algunas consideraciones. Si tienen alguna consulta, pueden realizarla en el chat habilitado en esta plataforma. Al final de las intervenciones, tendremos un espacio para atender todas las consultas y para ahondar un poquito más en sus inquietudes. Les agradecemos que sean respetuosos de la opinión de los demás, pues todos los aportes son sumamente importantes y valiosos. Y pues bueno, para introducirles un poquito quienes nos acompañan hoy, tenemos a Mónica Salazar Herrera, ella es economista y es la jefa del despacho del Viceministerio de Cultura y Juventud. También nos acompaña don Sergio Sánchez Camacho, él es economista de la Universidad Nacional y actualmente labora como analista económico, es coordinador de la Encuesta Nacional de Cultura y forma parte del equipo técnico de la cuenta satélite de cultura. Además, es funcionario de la Unidad de Cultura y Economía del Ministerio de Cultura y Juventud. Y también tenemos la grata compañía de Efraín Hernández Bonilla, él es geógrafo de la Universidad de Costa Rica y actualmente labora como coordinador del Sistema de Información Cultural de Costa Rica, SICultura. Y pues es también funcionario en la Unidad de Cultura y Economía del Ministerio de Cultura y Juventud. Y pues bueno, sin más preámbulo, los dejo en la grata compañía de Mónica, que es quien nos va a iniciar en el tema de la Estrategia Nacional Costa Rica Cultural y Creativa 2030. Adelante, bienvenidos. Muchas gracias. Perdón. Bueno, gracias por el espacio y para nosotros es un gusto acompañarlos. Queremos decirles de antemano que cualquier consulta que tengan, las puertas de nuestro Ministerio y de Unidad de Cultura y Economía están abiertas. Vamos a dejar nuestros contactos con Stephanie para que puedan, si en esta sesión no pueden hacerlo, posteriormente puedan enviar sus comentarios, consultas y con mucho gusto les estaremos atendiendo. El decreto Costa Rica Creativa y Cultural y la estrategia es un tema muy amplio y si ustedes han tenido la oportunidad de revisar el documento, se encontrarán con muchísimos aspectos muy atomizados, ¿verdad? A lo largo de toda la estrategia. He tratado de hacer una síntesis muy puntual de lo que yo considero deberían conocer ustedes sobre la estrategia Costa Rica Creativa y Cultural. Sin embargo, les reitero, cualquier otra consulta con mucho gusto se las puedo atender posteriormente. Voy a hacer esto más grandecito. Listo. Vamos a... La estrategia Costa Rica Creativa y Cultural está amparada en un decreto ejecutivo, cuyo número pueden ver ahí, que es el 42.148, desde el 5 de diciembre del 2019. Vamos a ver. ¿Cuál es el objetivo de esta estrategia? Este decreto busca el impulso de la industria creativa y cultural costarricense por medio de establecer un ecosistema que busque el desarrollo de las unidades productivas y que se le brinden condiciones para mejorar todo lo que es la competitividad, tanto en el mercado nacional como en el internacional. ¿Cuáles son las instituciones aliadas que forman parte de esta estrategia? Nosotros como ministerio somos los coordinadores, pero tenemos 4 importantísimos aliados que son firmantes también en el decreto, que son el Ministerio de Economía, Industria y Comercio, el Instituto Nacional de Aprendizaje, el Ministerio de Ciencia y Tecnología y el Sistema de Banca para el Desarrollo.
como toda estrategia y todo decreto, hay un montón de políticas y un marco regulatorio que está detrás. En el caso de la estrategia Costa Rica Creativa y Cultural, está subordinado a todo lo que es el Plan Nacional de Desarrollo en inversión pública, a lo que tenemos que ver con la política de desarrollo productivo y la política nacional de empresariedad, como lo pueden ver aquí en los cuadritos de colores. Y tenemos una política de derechos culturales. Estos 4 instrumentos están por encima de la estrategia Costa Rica Creativa y Cultural. Entonces nosotros nos estamos subordinados a estas políticas. Y nos complementamos con todo lo que es el Plan Nacional de Ciencia y Tecnología e Innovación y la Estrategia de Transformación Digital del Bicentenario, manejado sobre todo en la línea del MISID. Y también estamos siendo complementarios con todo lo que es la política de desarrollo rural y territorial y la política de comercio exterior. Si tiene alguna pregunta o consulta, no los puedo ver, entonces nada más me interrumpe. Hay un marco de políticas muy amplio, que es el que tienen acá, que están asociados con la estrategia. Todo lo que tiene que ver con las políticas de empresariedad, ahí las pueden ver, que tienen la rectoría, financiamiento, acompañamiento empresarial, innovación, mercado, todas esas, y también las que tienen que ver con políticas culturales. Entonces, después si quieren revisarlas, porque no las voy a leer todas, y cualquier consulta con mucho gusto. ¿Cuáles son los principios de la estrategia? Si ustedes ven, el decreto y la estrategia tiene que ver mucho con la parte de desarrollo productivo y la parte empresarial, porque lo que se busca es ir fomentando a los emprendimientos hacia un desarrollo tanto nacional como internacional. Entonces, los principios de la estrategia, que son aproximadamente 11 o 12, están enfocados en todo lo que tiene que ver con la política de desarrollo productivo, que son los primeros en la línea de sostenibilidad, que haya articulación institucional, que se tome en cuenta el tema de innovación, el tema de calidad, todo lo que son mejoras regulatorias, todo lo que es inclusión territorial, y los que aterrizamos más en la parte cultural, que serían identidad cultural, diversidad cultural, género, equidad y todo lo que tiene que ver con orientación de mercado, tanto nacional como internacional. Cuando se hizo la estrategia, se pensó en una población objetivo. Esta población objetivo está agrupada en 4 grandes áreas. Nosotros, cuando a veces explicamos, decimos, bueno, está todo el área que tiene que ver con tecnología. Entonces, en esta está todo lo que es audiovisual, lo que es cine, animación digital, videojuegos, radio, televisión, agencias de noticias. Está todo lo que hacemos con el cuerpo, que es música, artes escénicas. Aquí entran los subsectores de teatro, danza, circo, cuentacuentos, música. Está todo lo que hacemos con las manos, que sería el diseño, artes visuales y editorial. Entrarían acá todo lo que es artesanía, fotografía, pintura, escultura, editorial, diseño. Y todo lo que tiene que ver, un cuarto grupo, que es la parte de identidad territorial, que abarca todo lo que es turismo cultural, todo lo que es gastronomía y artesanía. Entonces, esta sería como la población objetivo. Respecto a la gobernanza de la estrategia, nosotros tenemos un Consejo Nacional Presidencial, nosotros me refiero al país, en el área económica. Debajo de ese consejo está un ente de coordinación del rector en materia empresarial. Este ente se apoya del Consejo Asesor Mixto de la PYME, del Consejo Rector del Sistema de Banca para el Desarrollo y el Consejo Nacional de Emprendimiento. Con la estrategia, nosotros como coordinadores creamos una mesa de coordinación y seguimiento. Lo interesante aquí es que esta mesa de coordinación tiene miembros, que son las 4 instituciones aliadas, que son parte de los consejos que están acá en blanco y también del ente coordinador. Entonces, hay una relación entre todos los consejos que existen por fuera de la estrategia y que están vinculados con nosotros en la parte empresarial. Además de esto, tenemos una secretaría técnica que se llama la Unidad de Cultura y Economía, mis compañeros aquí presentes. Esta Secretaría Técnica es un ente estratégico que busca información estratégica, que hace análisis de mercado, que da
seguimiento a las diferentes mesas sectoriales, que sirve de vínculo entre el sector y la mesa de coordinación, entre el sector y las mesas sectoriales. Entonces, después de esta mesa de coordinación y la Secretaría Técnica, tenemos establecidas por el decreto a 4 mesas sectoriales, 4 mesas ejecutivas, que es audiovisual, escénicas, artes visuales e identidad territorial. Esto así se estableció en el decreto inicialmente, pero en el transcurso de los meses y el tiempo se fueron creando otras mesas sectoriales y se han ido atendiendo diferentes subsectores, como les voy a mostrar a continuación. Actualmente tenemos 8 mesas sectoriales que constituyen un espacio de coordinación para los procesos de implementación de la estrategia. Primeramente eran los establecidos por los segmentos poblacionales, pero después fueron creciendo. Y estas mesas sectoriales son las de artes escénicas, que tienen la coordinación del Teatro Popular Melico Salazar. Entonces, el director del teatro es el director de la mesa. La mesa de música está coordinada por el Centro Nacional de la Música. La mesa de artes visuales, diseño y diseño artesanal están coordinadas por el Museo de Arte y Diseño Contemporáneo. La mesa editorial está coordinada por el Colegio Costa Rica. Las mesas de territorio, tanto el Limón, Guanacaste, y hay otra mesa que es central, pero digamos que hablamos de esas dos grandes, están coordinadas por la Dirección de Cultura. Y la mesa audiovisual, perdón, está coordinada por el Centro de Cine y Producción Cinematográfica. ¿Quiénes integran estas mesas? Pues representantes de las instituciones públicas, de la academia y las organizaciones privadas. Esto es lo que llamamos una triple hélice. Les voy a contar cómo funcionan las mesas. Las mesas tienen un sentido de trabajo y funcionan solo si se dan estas características que ustedes ven acá. Son grupos de trabajo donde se reúnen personas del sector público y del sector privado. Es un espacio para atraer participantes de todas las entidades. Eso quiere decir que además de la gente del sector privado, que es el sector, como decimos nosotros, podemos llamar a quien se necesite a la mesa. Por ejemplo, si se quiere ver un tema, qué sé yo, tributario, que la mesa está trabajando, entonces llamamos a alguien de Hacienda. Si se quiere ver algo de seguridad social, podemos llamar a alguien de la caja. Y así sucesivamente se pueden buscar diferentes participantes. Algo muy importante es que se debe centrar en una rápida acción e implementación de soluciones potenciales. La mesa sirve para trabajar los cuellos de botella que tiene el sector. Y la idea es que se busquen soluciones rápidas entre los grupos para solventar estos cuellos de botella que tienen cada una de las mesas. Es un espacio para resolver las fallas que se presentan desde el sector público al sector privado o del público al público, ¿verdad? Porque a veces no hay relación entre instituciones y puede ser algo que estén trabando a alguno de los sectores. Siempre el trabajo está buscando incrementar la productividad del sector. Requiere definir un enfoque estratégico y una priorización de temas. Digamos que desde la instalación de las mesas, cada una tiene que tener un plan estratégico de trabajo e ir trabajando a lo largo del año en ese plan para que tenga un orden y un sentido. Debe tener una dinámica constante que permita dar seguimiento a los temas prioritarios. Hace un momento, por ejemplo, estábamos reunidos con los coordinadores de las mesas y nos estaban contando cómo les había ido con los programas de trabajo que tenían, ¿verdad? A veces no son todos exitosos, a veces siempre hay algunas trabas, pero la idea es ir siempre sacando temas y buscando soluciones. No es un espacio para el diálogo, sino para la acción. Al principio costó mucho en las primeras sesiones porque la gente llegaba a quejarse, llegaba a hablar, perdón, y a exponer sus molestias, pero no buscando un trabajo conjunto para solucionar estos cuellos de botella. Entonces, no es un espacio de diálogo, sino es un espacio para trabajo. No tiene como finalidad ser un grupo de interés o un grupo de presión. No reemplazan nunca ni cámaras, ni asociaciones, ni sindicatos, ni grupos comerciales. La mesa es un espacio de trabajo, pero no es un grupo de representatividad. No reemplazan a los ministerios
a las instituciones u organismos responsables según sus áreas de competencia. Digamos que no va a ser la mesa el trabajo que le toca al Ministerio de Economía, al Ministerio de Cultura o cualquier otra institución. Y solamente va a funcionar si existe una contraparte activa del sector privado. Entonces, por ejemplo, tenemos una mesa que le ha costado un poquito arrancar y la participación que tiene muy buena, pero es sector público. Entonces estamos trabajando en este momento en atraer más personas del sector privado, porque si no la mesa no funciona así. Tiene que haber alguien del sector privado participando, porque al final ellos son los beneficiarios de todo el trabajo que se hace desde las mesas. Las áreas de intervención. La estrategia, entre los muchos aspectos que toma en cuenta, tiene 6 áreas sumamente importantes de intervención, que son como las que tratamos de trabajar desde las mesas y desde la búsqueda de los programas, que son sistemas de información, donde tengamos información de cadenas de valor, de los sectores, caracterización de territorios, caracterización de los mercados, la formalización y el registro, todos los mecanismos para que haya una formalización institucional y una plataforma tecnológica para el registro. Eso es un tema que vamos trabajando porque ha sido un poco complicado. Todo el acompañamiento empresarial, que sea capacitación en gestión empresarial, asistencia técnica, red de mentores empresariales, ahorita les cuento un poquito de esto. El apoyo financiero, todo lo que tiene que ver con acceso de recursos de financiamiento, todo lo que son garantías, fondos de capital semilla, fondos de capital de riesgo, fondos especializados que tiene el ministerio, por ejemplo, el Fondo Fauno, que tiene la parte audiovisual, o ProArtes, la parte de escénicas, el apoyo a la innovación, que toma temas de todo lo que es la estrategia de digitalización, los recursos tecnológicos, toda la parte de innovación de procesos, eso lo vemos un poco más con el MISIP. Y la parte de inserción de los mercados es todo lo que es incremento de la oferta exportable, los encadenamientos y el fortalecimiento de los esquemas asociativos. Cuando se estableció la estrategia, el ideal es este cuadrito que ustedes pueden ver, que son las etapas que podría llevar un emprendedor o un emprendimiento en la estrategia y los instrumentos que se utilizan. Entonces, la idea es que un emprendimiento, por ejemplo, tenga un perfil de entrada. Entonces, se le haga un diagnóstico y se diga, bueno, este emprendimiento funciona de esta manera en este momento. ¿Qué es lo que necesita? Se le hace un plan de acompañamiento y un plan de inversión. Este emprendimiento lo vamos a trabajar durante tanto tiempo en los programas que ya tenemos. Después trabajamos en la implementación, dándole asesoría, asistencia técnica y capacitación. Y finalmente una evaluación y un perfil de salida a lo largo de todo el proceso que lleva. Eso es un reto muy grande, poder monitorear un emprendimiento que haya llevado todos los diferentes cursos de capacitación o programas y poder darle ese seguimiento. Vamos trabajando en pequeños pasos, pero digamos que ese es el ideal para el que se ha planteado desde la estrategia. Y finalmente, les voy a comentar un poco todo lo que son los programas de apoyo que tiene la Estrategia de Costa Rica Creativa y Cultural. Tenemos establecidos 3 principales programas. Uno con el Ministerio de Economía, Industria y Comercio es partícipe de los 3 programas, pero hay un aliado estratégico que en el programa de acompañamiento y gestión empresarial es el Instituto Nacional de Seguros. En este momento somos parte del programa Dinámica, que es de acompañamiento empresarial, y también del programa Impulsa, que es un programa más enfocado en módulos generales, en la parte administrativa, en la parte de mercadeo, parte financiera, que también hemos estado trabajando para incorporar un módulo de cultura y que sean como cursos mucho más específicos para la gente del sector creativo y cultural. También tenemos otro programa que es de apoyo a los sectores trayendo capacitadores internacionales. Entonces, vamos en constante negociación con el INE. Respecto al sistema de banca para el desarrollo, tenemos un programa de financiamiento. Este programa nos da fondos
para que lo puedan utilizar las personas del sector creativo y cultural a través de los operadores financieros. Y en este momento estamos trabajando con una cooperación con el BID y estamos haciendo un análisis de los fondos concursables y cómo los podemos complementar con fondos del sistema banca para el desarrollo a través de una agencia de innovación. Entonces, tal vez en la primera semana de octubre podamos hacer el lanzamiento de un prototipo para que estén atentos a las redes del ministerio y conozcan un poco de qué se trata este proyecto, porque es muy interesante y muy beneficioso para el sector. Y finalmente, con el Ministerio de Ciencia y Tecnología, trabajamos el programa de innovación y digitalización. Este programa no lo tenemos tan estructurado, nos ha costado un poquito más, pero tenemos el trabajo en conjunto con el MISID en, por ejemplo, el uso de fondos para ProPyme, para el sector creativo y cultural. Entonces hemos sido parte de la convocatoria de estos fondos. Tenemos también desarrollo de bootcamps en la parte de juventud, en el tema de innovación. Y vamos a estar trabajando próximamente con un programa. Ellos han creado una agencia, es que no me acuerdo el nombre, como una secretaría técnica para trabajar la parte de innovación, y ahí podríamos tener otro aliado estratégico. Entonces, esto básicamente es, a grandes rasgos, un poco lo que tiene la estrategia. No sé si hay alguna consulta. Mónica, sí, básicamente una consulta es cómo se forma parte de la mesa o cómo es la selección de los representantes de las mesas sectoriales. Ok, las mesas sectoriales, el ideal de una mesa sectorial es que usted sea parte de una asociación, o sea, o de un grupo representativo, porque al ser usted parte de un grupo representativo, tiene como mayor cuerpo, por así decirlo. Para una mesa es un poco más complicado trabajar personas individuales. Lo que trabajamos y lo que se trata es de trabajar colectivos, para que el colectivo pueda informar a todo el grupo de cómo se está trabajando y los proyectos que tiene la mesa, porque digamos, las capacidades del ministerio son muy pocas para trabajar uno a uno a las personas del sector, pero sí es muy beneficioso si podemos trabajar grupos colectivos. Por ejemplo, una capacitación con el INA, es más difícil decir usted sí, usted puede uno a uno. En cambio, si yo le digo a una asociación o, por ejemplo, a una cámara, tenemos esta oportunidad de capacitación, invite a sus asociados y así pueden participar. Entonces es mucho mejor, y lo ideal es que formen parte de un colectivo. Igual no se le cierra la puerta a alguien individual, pero se prefiere que sea por medio de organizaciones. Perfecto. Otra consulta. ¿Estas mesas, cuál es la vigencia que tienen? Y si van rotando o ya por estar instaladas ya son permanentes. Y una pregunta aledaña a esta, complementaria, es si tienen un plan de trabajo anual o es un plan, vamos a ver, en una visión de 5 o 10 años. ¿Cómo lo están trabajando? La mesa, la estrategia tiene el plan a 2030, ¿verdad? Estrategia Costa Rica Creativa y Cultural 2030. Las mesas, cuando se establecieron, tienen un plan bianual, perdón. Pero eso fue cuando se hizo la estrategia, digamos. Pero en el camino nos dimos cuenta que un plan para 2 años, o sea, no se ve que iba a tener una pandemia, por ejemplo. Entonces era muy ambicioso y no es realista. Lo que se ha tratado de trabajar con planes anuales, y lo que hicimos, por ejemplo, al establecer las mesas, o por ejemplo la mesa audiovisual, costó como 2 o 3 sesiones hacer la lista de los hitos que querían trabajar. Porque, por ejemplo, audiovisual tiene a la gente de cine, a la gente de servicios, digamos, que hace producción, y tiene videojuegos y animación digital, ¿verdad? Cada uno busca lo suyo. Entonces era, bueno, ¿qué temas vamos a trabajar realmente? Entonces se hicieron una lista como de 20 temas. De esos 20 temas priorizaron como 5. Y justo a lo que les comentaba antes, nos estaba comentando el coordinador que ya han trabajado bastantes de los temas. Digamos, uno era ver el programa del fauno, habilitar preámbulo, ver un tema de capacitación. Entonces ahí van cada uno trabajando con sus temas. Eso lo lleva cada coordinador de mesa, que es uno de los directores de las adscritas que antes les mencioné. Los directores están nombrados con el gobierno.
excepto la directora del Museo de Arte y Diseño Contemporáneo, que tiene a cargo 2 mesas. Y en este caso, el de música, lo tenemos, tampoco, esa persona no se va. Entonces, los directores pueden rotar de acuerdo al gobierno, de acuerdo a los contratos, pero la mesa debe quedar instalada. Y la importancia de tener a la gente de la academia y a la gente del sector privado es que le dé sostenibilidad a la mesa, porque ellos son los que al final trabajan con los objetivos que plantean. Entonces, la mesa ahí continúa. Dependerá mucho del trabajo que haga sector público, sector privado y academia. Pero digamos que el ministerio es lo que trata de dejar instalado en los últimos meses, ¿verdad? Perfecto, muchas gracias. De momento no hay ninguna otra consulta. Okay. Gracias, Mónica. Con mucho gusto. Entonces yo creo que esa sería mi presentación por el momento a grandes rasgos de lo que es la estrategia. No sé si le quieres dar el pase a mis compañeros. Adelante, tendrías que dejar de compartir, por favor. Ah, sí. Gracias. Excelente. Entonces continuamos con don Efraín. Muchísimas gracias. Hola, comienza un toquecito, Sergio, antes, nada más para introducir un poquito aquí a la unidad de cultura y economía y después sigo yo. Perfecto, adelante, gracias. Bueno, buenos días. Como ya lo dijo Stephanie, mi nombre es Sergio Sánchez y vamos a hablar, Efraín y mi persona, sobre la unidad de cultura y economía y sus componentes. Bueno, la unidad de cultura y economía tiene su creación en el 2014, basado en un decreto que lo pueden ver acá, y luego se hace una reformulación en el 2020 con un nuevo decreto, y lo que no ha cambiado es el objetivo de la misma. La UCE tiene como objetivo la generación de información cultural, sobre todo para la evaluación de políticas públicas y las mejores tomas de decisiones, tanto de lo público y lo privado, y que esas decisiones potencien el crecimiento del sector creativo del país. Vamos a ver. Como les digo, la UCE, o Unidad de Cultura y Economía, está compuesta por 3 componentes. Uno es el Sistema de Información Cultural, el otro es la Encuesta Nacional de Cultura y la Cuenta Satélite de Cultura, que pasaremos a explicar cada uno a continuación. Entonces les doy la palabra a mi compañero Efraín. Gracias, Sergio. Bueno, sí, yo les vengo a hablar primeramente como coordinador del Cicultura, que es el Sistema de Información Cultural de Costa Rica y es accesible a través del sitio web cip.cultura.cr, como aparece ahí en la pantalla. La que sigue, Sergio. Bueno, ¿qué es Cicultura? Bueno, Cicultura es un SIC, es un sistema de información cultural y en el cual se compila tanto la información de personas, agrupaciones, infraestructura cultural y demás, pero que además tiene la información que se desprende de la Encuesta Nacional de Cultura y de la cuenta satélite de cultura. Esto es una información que es especializada y está actualizada al 2000. Bueno, ahorita Sergio le va a hablar de la cuenta y demás. El público meta que tenemos es tanto los trabajadores y artistas de la cultura, sean gente que hace teatro, música, gestores culturales y demás. También para emprendedores culturales, así como para la academia y investigaciones, porque se tiene información de calidad, y para el público en general que tiene diferentes consultas. Siguiente. Esta es como una visualización de lo que encuentran en Cicultura, que son 3 grandes ámbitos. Uno es la promoción, que dentro de promoción está la parte del directorio cultural, la agenda cultural, el mapa y el directorio de emprendimiento. Ahorita los vamos a ver como un poquitito en detalle. También, como les decía, se encuentra la parte de información más estadística y numérica, que está la cuenta satélite de cultura, la encuesta. También tenemos un espacio para los registros administrativos, que estas son como las acciones que realiza el ministerio desde todas sus adscritas y trae un dashboard,
una página donde se ve en qué cantones y qué tipo de actividades realizan, y están también las publicaciones que se realizan desde la unidad. Y está otra parte que es el directorio de emprendimiento cultural, que ahí vienen fichas, al igual que el directorio cultural, este de emprendimiento trae fichas. Ahorita vamos a ver como el ejemplo de una, donde vienen las instancias, ya sea del ministerio o externas, que dan ya sea capacitaciones o acceso a fondos concursables o acceso a crédito. Siguiente. Entonces, de la parte, digamos, que me encargo yo un toque más, es la parte de cicultura, tanto el directorio mapa como de los inventarios. Entonces, en el directorio, lo que tratamos de generar es poder visibilizar el trabajo cultural que hay en todo Costa Rica. Obviamente no hemos podido llegar a todo el país porque se requieren muchos actores para poder hacer ese levantado de información, y nosotros somos una unidad pequeña, entonces vamos haciendo inventarios anuales y en conjunto con el Centro de Patrimonio que nos está ayudando. Es información de acceso completamente público, las personas ingresan ahí la información de forma completamente voluntaria y se enfoca en una construcción colectiva del conocimiento. Por ejemplo, yo no puedo conocer o hacer el levantado de toda esa información. Entonces tenemos como dos formas de obtener esa información. Una es a través de una red de editores, que cualquier persona puede ser editora. Ahí nada más hay que llenar un formulario. Y la otra son los inventarios culturales. Esas son como las dos fuentes de información que tiene el directorio. Al momento hay más de 6.400 fichas de diferente índole. Ahorita las vamos a ver como los grandes apartados que tienen. Y solo así, un promedio anual para el año pasado fueron más de 500.000 usuarios o visitas que tuvo el sitio de 168 países. La semana pasada me fijé a ver cuánto habían de enero a agosto y ya llevamos más de 300.000 visitas al sitio web, lo que quiere decir que sí es como muy consultado para múltiples cosas. La siguiente, por favor. Em, Dentro del directorio lo que levantamos principalmente les llamamos recursos culturales, que estas pueden ser personas, em, organizaciones, empresas o agrupaciones que se relacionen con algún ámbito cultural que se desarrolla en el país. Además, espacios físicos y últimamente, a partir de hace 2 años, creo, 1 año y medio, también estamos haciendo el levantado de información de las manifestaciones tradicionales, llamadas como patrimonio cultural inmaterial. Entonces, tenemos trabajadores de la cultura, ya sea un músico, una persona que hace artes escénicas, puede ser circo, teatro, danza, también agrupaciones de grupos de baile folclórico, grupos de música o de teatro, organizaciones comunitarias, pueden ser asociaciones de desarrollo específicas o colectivos de la sociedad civil, infraestructuras y espacios culturales, ya sean espacios o infraestructura especializada, llámese un cine, un teatro, que ya es como que tiene todas las condiciones óptimas, pero también se hace levantado de información de espacios culturales, qué sé yo, por ejemplo, un kiosco del parque de Barba, o no sé, estoy inventando, donde llega la cimarrona y se junta con las mascaradas y hacen un acto cultural que no puede ser un espacio que no es específico para cultura, pero que en ese momento se está utilizando. Igual salones comunales y demás. Ahí también vienen como la información bueno, ahorita vemos las fichas, mentira. Se está siendo levantado de la mano con el Centro de Patrimonio de la Gastronomía Tradicional. Hay algunos lugares donde ya estamos levantando, principalmente está Santa Cruz, ahora va a estar San Carlos, igual las manifestaciones culturales. La siguiente, por favor. Esto es como un ejemplo, ahí casi no se ve, pero a grandes rasgos lo que tiene la ficha cultural, esta es como una fichita del directorio, donde viene la categoría, que es si es de artes escénicas, si es de gestión cultural, si es un espacio, si es X cosa. Viene con su respectiva descripción. Esta descripción en su mayoría lo hace cada uno de las personas dueñas de la ficha. Viene información de datos generales, ubicación dentro de un mapa,
si la misma persona puede subir sus eventos para que alimenten la agenda cultural y que sea visibilizada ahí. Y si son grupos, entonces viene la información de los integrantes. Además, tiene espacio para una galería de fotos o videos para que la gente pueda promocionar sus productos y la información de contacto en este espacio anaranjadito de abajo donde vienen números de teléfono, correos, si tiene sitio web, si tiene redes sociales y demás. Eso es como la estructura básica de una ficha. La siguiente, por favor. ¿Cómo alimentamos ese directorio cultural? Yo les decía que teníamos dos principales fuentes de información. Una es la red de editores, que son colaboradores completamente voluntarios, que ellos crean su propia ficha o las de otras personas. Puede ser un gestor cultural que está interesado por promover la riqueza cultural de su cantón, distrito, pueblo, y esa persona pide un usuario y puede ayudarle a un portador de tradición que no tiene habilidades tecnológicas tan fáciles como las tiene uno, y ellos mismos generan las fichas de otras personas o autogestiono mi propia ficha, ¿verdad? Eso es como la función que tienen los editores. Además, estos editores nos sirven a nosotros para poder generar monitoreos o consultas específicas sobre X tema, con lo cual nosotros les estamos enviando correos electrónicos, así, con consultas específicas para poder generar ese tipo de información. Y en la otra fuente de información son los inventarios culturales, que esto no solo es un registro de los recursos culturales, sino que yo lo veo como un diagnóstico también, porque aparte de los recursos, se genera una base de datos de consulta pública con diferentes tipos de consulta. Y esto viene a ayudar a la toma de decisiones del sector cultural en la municipalidad, por ejemplo. Eh, Aparte de qué soy yo, a qué me dedico y cuáles son las técnicas que uso y de quién la aprendí, también vienen preguntas de qué tipo de capacitación requieren en su comunidad. ¿Por qué? Porque a veces uno, ya sea desde gobierno central o gobierno municipal, genera programas de capacitación, pero desde lo que uno cree que debe ser y no precisamente es así. Entonces se hacen ese tipo de preguntas. Además, se hacen falta espacios de, de, de puesta en valor de los recursos culturales y demás. Ahí vienen, son una serie de preguntas bastante grandes. Después hasta podría pasarles como uno de los formularios guía para que lo tengan en cuenta por ahí. Entonces, la siguiente, por favor. Inventarios culturales, estos son los que hemos podido ir realizando. Como les decíamos, nosotros somos una unidad pequeña con recursos limitados y lo que podemos es ir haciendo un inventario por año. Los últimos años se ha ido integrando el Centro de Patrimonio que nos ayuda también a poder hacer más grandes esos inventarios. Entonces se comenzó en 2013 con el Cantón de Mora, venía muy asociado también a la parte del Festival Nacional de las Artes que se realizaba en conjunto para que no fuera solo un festival, sino que también se generara como todo ese diagnóstico cultural. Se siguió con Santa Ana el mismo año que fue compartido el FNA. Estuvo Grecia, Belén, Esparza, Alajuelita. En el 2018 fue la primera experiencia de hacerlo en más de 2 cantones y fue en la zona de Los Santos, los cantones de Dota, Tarrazú y León Cortés. Después estuvo Turrialba, Golfito y ya este de Santa Cruz del 2019 fue realizado por el Centro de Patrimonio. Está más enfocado en manifestaciones culturales, pero también hace levantado desde la otra información que les decía anteriormente. Este año, como unidad, estamos en el distrito de Cahuita, haciendo el levantado cultural en Caribe Sur, y el Centro de Patrimonio está haciendo el levantado de San Carlos, del cantón de San Carlos. Adelante. Además del inventario, ¿verdad? Del diagnóstico que les decía, también se hace como una imagen gráfica de los elementos distintivos. Estos se realizan en talleres participativos completamente y son los que generan cuáles son los elementos que tiene que llevar esa imagen gráfica. Por ejemplo, a la abuelita se ve como las fiestas que están muy asociadas al Cristo Negro de Esquipulas, la Cruz de la Abuelita. En Belén estaba asociado muy a la parte del tren y la estación del tren que se convirtió en un espacio cultural posteriormente. Adelante, estos eran solo ejemplos.
Ahí está el de Los Santos, que como les decía, fueron tres cantones, está muy asociado a las fiestas patronales en León Cortés, Tarrazú y Dota, ¿verdad? Igual que León Cortés con la parte cafetalera y la parte de música y la santería. Entonces, seguimos adelante. Bueno, estos eran solo ejemplos. Además del directorio, Cicultura cuenta con una agenda, que esto depende de la información que los mismos editores vayan generando. Por ejemplo, si yo soy músico y tengo un concierto el próximo miércoles, yo puedo meterme a la plataforma y hacer una ficha solo para ese evento, que ahí puedo poner dónde va a ser, los precios y demás detalles de las actividades. Entonces, por ahí tenemos esa agenda cultural también. Adelante, a ver si voy terminando. Bueno, esto es uno de los ejemplos de cómo se ve la agenda en los eventos de que van próximos a salir. Adelante. Todas esas fichas y recursos que estaba hablando anteriormente de personas, organizaciones, infraestructura, están también ubicados espacialmente en un mapa cultural, que además tiene como datos sociodemográficos basados del INEC. Entonces, si pasamos adelante, esto es como uno de los ejemplos. El mapa cultural tiene como un buscador general o filtros. Como la ven en la esquina superior izquierda, en este caso estábamos buscando infraestructura cultural en Guanacaste y él nos hace como la búsqueda de esos elementos que queremos ver. O también tiene como una parte a la izquierda, aquí no se ve, que es donde yo marco qué categorías quiero ver. Si lo que quiero ver es infraestructura, entonces marco infraestructura y me va a aparecer en todo el país y yo voy navegando dentro del mapa. Pero es uno de los instrumentos más utilizados de Cicultura por esa parte espacial que permite verlo. Obviamente va a depender de la cantidad de fichas que tengamos, no para todo el país. Digamos, lo que se ha representado aquí en Cicultura no es como todo lo que existe, sino es todo lo que nosotros hemos podido registrar. Por eso siempre es bueno como incentivar la creación de nuevas personas que quieran ser editoras y demás para poder enriquecer el directorio y visibilizar la riqueza cultural que tiene el país. Más adelante, por favor. Eso sería de mi parte. Muchísimas gracias y no sé si hay preguntas hasta este momento. Sí, Efraín, tengo dos consultas. Una es en el desarrollo de los inventarios, en esos cantones que ya lo han hecho, se seleccionan ciertas categorías o subcategorías o subsectores y si es así, luego existe un proceso de seguimiento con estas mismas instancias para desarrollar o para todavía ampliar un poco más el inventario. Bueno, los inventarios se realizan en forma coordinada con el gobierno municipal de cada uno de los cantones, así como con los actores principales de la cultura de ese cantón. Eh, las categorías son todas las que tiene el manual de Cicultura. Yo les puedo hacer un envío de esa información. Es un PDF donde viene detallado cuáles son esas categorías. Pero además, como es un trabajo conjunto con los gobiernos locales, como que se generan nuevas preguntas que sean de interés para esa municipalidad en particular. Por ejemplo, en el caso de Los Santos, perdón, espera que estoy como... En el caso de Los Santos, se tenía interés por hacer un inventario de las asociaciones de desarrollo, que si bien no entran dentro del mapa ni dentro del directorio cultural, o sí, dependiendo si tienen actividades culturales, porque como son integrales, pero la municipalidad quería hacer ese inventario y nosotros hicimos el levantado y se lo pasamos la información a la municipalidad que eran los interesados. Los inventarios culturales, es que hay una presentación específica para inventarios que es un poco más largo, que viene como todos los procesos que se lleva a cabo en un inventario, donde empieza, son 8 o 9, no recuerdo ahorita, desde el inicio, que es como la parte de formalización con los gobiernos locales, consejo municipal y demás, toda la parte de, ay, ¿cómo se llama? De logística, de cómo va a ser, a cuáles lugares vamos a ir y demás. ¿Quién pone qué? Que es muy importante. Nosotros como gobierno central no podemos poner todo, siempre tiene que haber una contraparte municipal o de las instituciones que hayan en el cantón.
y termina, digamos, sigue la devolución de, bueno, toda la recolección de información, el análisis de la información, se genera un documento escrito que es el diagnóstico y se hace un plan de seguimiento que se le entregan a las asociaciones o municipalidades, porque nosotros como unidad de cultura y economía no estamos en capacidad ni legal, ni económica, ni de personal de poderle dar ese seguimiento. Si se le da inventario, seguimiento al inventario con el gestor cultural, si tiene, o la persona que designa la municipalidad o el alcalde, pero nosotros le entregamos ese plan de seguimiento. No podemos dar ese seguimiento continuo porque tenemos que atender otro cantón y otro cantón el otro año y así seguidamente. Ok, perfecto. Otra consulta va como en esa misma línea. ¿Ustedes desde la unidad priorizan algunos cantones de interés o es el municipio el que toca la puerta solicitando la colaboración? ¿O hay una priorización de parte de ustedes? Hay dos priorizaciones. La primera es que nosotros nos acogemos al Plan Nacional de Desarrollo e Inversión Pública, el PNDIP, y en este año nosotros estamos vinculados a los planes de gestión integral de destinos de turismo. Entonces trabajamos la meta conjunta con el ICT. Entonces nos hemos enfocado en este año, bueno, en estos últimos 3 años, en cantones que están dentro de los desarrollos, cantones, centros de desarrollo turísticos, es como le llama el ICT, y se han estado haciendo, por ejemplo, el de Turrialba, fue el primer centro de gestión integral que se hizo, el plan de gestión integral de destinos turísticos de Turrialba, y la información que se recopiló dentro del inventario pasó a manos tanto de la municipalidad como de la Cámara de Turismo para poder generar esos encadenamientos necesarios, porque no es de nosotros ir, qué sé yo, bueno, X lugar que no está ligado a otra iniciativa, a llegar a hacer un inventario y que esa información no sea tan útil. Lo que buscamos es esa priorización tanto del Plan Nacional de Desarrollo, pero además em, hay, para ver cómo lo digo, hay los inventarios que hacemos propiamente nosotros con los recursos del Ministerio de Cultura, pero también hay municipalidades que a partir del gestor cultural tiene interés de generar un inventario para su cantón y nosotros les damos el acompañamiento necesario, no tanto económico, sino en personal, capacitaciones, cómo se llenan las fichas y cómo hacer el estudio y análisis de casos, pero eso ya es más desde las municipalidades. Entonces hay como en los dos caminos, tanto priorización por Plan Nacional de Desarrollo como petición de los gobiernos locales. Organizaciones también, porque hace poco llegó del Parque de la Libertad que quieren hacer un inventario de grupos circenses. Es solo enfocado en circo, pero es a nivel nacional. Entonces, es muy variado, no está escrito en piedra y la metodología cambia acorde a las necesidades y capacidades de cada territorio. Perfecto, muchas gracias, Efraín. Con gusto. Sí, Sergio. Ok, entonces, como les había dicho, les voy a explicar la parte que generamos de información. Básicamente son las estadísticas que generamos desde la Unidad de Cultura y Economía y se vuelven las estadísticas del Ministerio de Cultura y Juventud en cuanto a producción y consumo cultural. Vamos a empezar con lo que es el consumo cultural. La Encuesta Nacional de Cultura genera datos para entender la demanda y la accesibilidad cultural. También para fortalecer proyectos y programas culturales, y tiene dos versiones, una del 2013 y una del 2016. La del 2016 se logró gracias al convenio de cooperación interinstitucional entre el Ministerio de Cultura y el Instituto Nacional de Estadística y Censos. Esta encuesta tuvo un tamaño de muestra de más de 6.200 viviendas y alcanzó a más de 8.000 personas en 523 unidades primarias de muestreo. Tuvo una cobertura nacional, se ubicó tanto en las zonas urbanas como las rurales y también brinda información sobre todas las regiones de planificación del país. El periodo de recolección fue de octubre a diciembre del 2016 y alcanza a las personas de 5 años y más, aunque no a todas las personas se les hacen las mismas preguntas. Algunas preguntas van dirigidas a personas de 5 a 11 años y otras de
más que todo las de gasto, van dirigidas a personas de 11 años y más. Ahí vamos a ver, me estoy devolviendo. Ok, los temas investigados los pueden ver acá, pero básicamente corresponden a los sectores culturales, tanto de los que les habló Efren anteriormente, a como los que manejamos desde el ministerio. Tenemos información sobre audiovisual, música, publicaciones. Hay una sección de tradiciones costarricenses que es muy atractiva para las personas en general. También hay información sobre asistencia a espacios culturales y la misma asistencia a actividades culturales. Formación artística, dispositivos tecnológicos, internet y entre otras. Entonces, hablando de las actividades culturales más realizadas por los y las costarricenses, están las de ver televisión, que las personas consultadas indicaron que ven al menos una vez en los últimos 7 días televisión. Estas personas representan un 92.4%. En cuanto a si realiza alguna actividad lúdica, se encontró que el 81.9% de las y los costarricenses lo han hecho en los últimos 12 meses. Si realiza alguna práctica cultural, como cantar, tomar fotos, bailar, el 73.9% de los costarricenses dice haberlo realizado en los últimos 12 meses. Ahora bien, como les hablaba de las tradiciones costarricenses más recordadas, estas se le consultan a personas de 5 años y más, y vemos que en cuanto a platillos de comida costarricense, el gallo pinto es el más recordado cuando se les consulta a las personas. El 65.1% indicaron este platillo. En cuanto a celebraciones costarricenses, la más recordada es el Día de la Independencia con un 65.7%. En leyendas costarricenses, la más recordada es La Llorona, con un 45.3% de las personas que lo indicaron como la primera leyenda que más recuerdan. En cuanto a canciones de música típica costarricense, el 19.4% indicaron que la canción más recordada es Caballito Nicoyano. Y en artesanías costarricenses, la más recordada es la carreta típica, con un 18%. En cuanto a consumo cultural de oferta costarricense, esto se consulta a personas de 12 años y más, y el 89.5% de las personas indicaron que ven noticiarios en televisión, noticieros nacionales, ¿verdad? El 43.6% indicaba haber leído alguna revista costarricense. Luego, en cuanto a asistencia a conciertos y música en vivo, las personas que asisten a conciertos dicen que el 50.8% de esos conciertos es de algún artista costarricense. En cuanto a las personas que escuchan música en radio, el 32% de este consumo es de música costarricense. Y las personas que asisten al cine indican que del total de películas que fueron a ver al cine, el 16.1% es de producciones costarricenses. Ahora bien, las actividades culturales preferidas por ellas, tenemos que las mujeres leen más libros, con un 47.8%. Tampoco es que es mucha la diferencia, pero sí el porcentaje de mujeres que leen libros o que indican haber leído un libro en los últimos 12 meses es más alto que el de los hombres. Las mujeres asisten más a conciertos de artistas nacionales. De las mujeres que asisten a conciertos indican que el 51.2% de estos conciertos eran de artistas nacionales. Y también ven más programas de producción nacional en televisión. Este porcentaje sí es considerablemente más alto que el de los hombres, llegando a ser un 61.7%. En el caso de los hombres, ven más fútbol costarricense en televisión, con un 77.2%. También juegan más videojuegos, con un 40.2% de hombres que indican haber jugado videojuegos en los últimos 30 días. Ven más videos musicales y de películas o de series, con un 35.6% de los hombres que indican haber visto alguno de estos videos en los últimos 7 días. Ahora bien, en cuanto a actividades realizadas por grupos de edad, las personas de 5 a 11 años indicaron que la actividad más realizada es jugar videojuegos, con 74.4% en los últimos 30 días. Las personas de 18 a 35 años asisten más al cine,
con un 44.9% de estas personas que indican haber asistido al cine por lo menos una vez en los últimos 12 meses. Las personas de 12 a 17 años escuchan más música grabada, con un 67.3% de esta población que indican haber escuchado esta música en los últimos 7 días. Las personas de 36 a 64 años escuchan más radio con un 61.8% realizado en los últimos 7 días. Y las personas de 65 años y más realizan más actividades lúdicas con un 60.2%. Ahora bien, la utilización que le dan los y las costarricenses al tiempo que pasan en Internet, en promedio, están 2 horas y 12 minutos en redes sociales durante el día. Esto estamos hablando de un día en que están conectados a Internet. 1 hora y 47 minutos lo dedican a ver televisión en Internet. 1 hora y 45 minutos en promedio lo dedican a radio. Luego 1 hora y 22 minutos a videojuegos. Y 49 minutos en promedio a visitar espacios culturales virtuales. Ahora bien, hablando, tener claro que cuando hablamos de encuesta nacional de cultura, estamos hablando de consumo cultural. Ahora vamos a hablar de lo que se produce en el país en cuanto a cultura, que eso lo mide la cuenta satélite de cultura de Costa Rica. Entonces, la cuenta satélite de cultura es un sistema de información que brinda información, valga la redundancia, de características económicas de la cultura y funcionamiento de los agentes económicos que generan esta oferta cultural. Es diseñado como satélite del sistema de cuentas nacionales. Eso quiere decir que el sistema de cuentas nacionales básicamente es la contabilidad que se lleva de toda la producción que genera el país, ¿verdad? Pero la cultura como tal no está reflejada o no está desglosada, por decirlo así, está dentro de una de las cuentas nacionales por su tamaño, ¿verdad? O por la importancia que le dan a otras actividades económicas, por lo cual se genera como satélite de estas cuentas, pero es parte de las mismas, ¿verdad? Es como que extraigan una información que sigue siendo de la cuenta nacional, pero está, como decirlo así, satélite a estas cuentas nacionales. La cuenta satélite de cultura, cuando se generó acá en Costa Rica, fue la primera en Centroamérica y el Caribe, la quinta en Latinoamérica y la séptima en todo el mundo. El porqué de una cuenta satélite, porque es una fuente valiosa de información de una de las actividades económicas que no se está reflejando, como les explicaba lo de las cuentas nacionales. También ayuda a tomar decisiones y para el seguimiento y evaluación de políticas públicas para que sean eficientes y también para la toma de decisiones a nivel público y privado público y también privado de las empresas. Y también para reflejar que los recursos destinados a cultura no son un gasto, sino son una inversión. Además, nos permite tener un concepto de cultura más amplio y deja en evidencia el poder transformador de la cultura como motor de desarrollo. Para poder lograr la cuenta satélite de cultura, se estableció una comisión interinstitucional de cuentas satélites de cultura, la cual está integrada tanto por el por el Ministerio de Cultura, por el Banco Central, por el INEC, por el Programa Estado de la Nación y el CONARE. El equipo técnico como tal que genera la información está conformado por el equipo que está dentro de la Unidad de Cultura y Economía, que representa al Ministerio de Cultura, y por el Banco Central, que es el que nos da el aval técnico para generar esta cuenta satélite de cultura. Hemos recibido cooperación internacional, por mencionar algunos de los casos, el Gobierno de Colombia y la Organización de Estados Iberoamericanos. Entonces, para poder medir la cultura, sabemos que no se puede medir todo, como lo decíamos en una filmina anterior, se delimita el campo cultural y se delimita con este concepto, que es el conjunto de actividades humanas
y productos cuya razón de ser consiste en crear, expresar, interpretar, conservar y transmitir contenidos simbólicos. Este concepto viene del manual utilizado para la medición de cuentas satélite de cultura, que es el manual del convenio Andrés Bello, que nos permite poder entender desde una parte económica ese sector tan complejo. Entonces, este es el campo cultural, está dividido en 13 sectores. Como pueden ver, estos sectores están bien determinados y la cuenta satélite de cultura tiene información de 8 sectores de estos. Aún nos faltan medir 5. Los sectores que tenemos medidos van desde artes escénicas, que lo pueden ver en la parte superior, hasta publicidad, que lo ven en la parte inferior. Todos los sectores que están a la derecha poseen medición, y lo que son los patrimonios, que va desde la tortuguita de patrimonio natural hasta creación, de la parte izquierda, aún no se han podido medir por la complejidad de los mismos. Entonces, tenemos datos disponibles, como les decía, de la serie de años del 2010 al 2019, de los sectores que les explicaba que estaban a la derecha, y datos disponibles de la serie de años del 2010 al 2018 de editorial y educación cultural y artística, ¿verdad? Los de arriba, de izquierda a derecha, son artes escénicas, diseño, música, publicidad, audiovisual y artes visuales. Entonces, las fuentes de información son tanto las mismas empresas productoras, por medio de unas encuestas que les realizamos y que amablemente nos brindan información. También se obtiene información de la Dirección General de Tributación y del Banco Central de Costa Rica para los indicadores monetarios. Para los indicadores no monetarios, obtenemos información tanto del Instituto Nacional de Estadística y Censos, de la Caja Costarricense del Seguro Social, de la Encuesta Nacional de Cultura, la 2016, que es la más reciente, del Directorio Cultural de Cultura, que ya explicó Efren anteriormente, y de las cámaras y asociaciones de los mismos sectores culturales. Ahora bien, los datos. En los indicadores agregados vamos a hablar de los 8 sectores medidos que ya les explicaba anteriormente. Para estos 8 sectores, en el 2018 se determinó que la cantidad de empresas y establecimientos físicos y jurídicos en cultura en Costa Rica eran de más de 12.200 establecimientos y empresas y establecimientos, teniendo educación cultural y artística el 45% de estos, siendo el mayor, y el menor aporte lo da editorial con un 2%. Aquí en la derecha, en el gráfico, pueden ver el aporte de cada uno de los sectores, como les explicaba, los 8 ya medidos. En cuanto al empleo cultural, se determinó que en el 2018 habían más de 46,000 personas ocupadas en cultura en Costa Rica, siendo educación cultural y artística y audiovisual y publicidad los sectores que más aportan con 24, 23% y un 20% respectivamente, siendo artes escénicas y música las del menor aporte, como lo pueden ver, con un 4 y un 3%. En cuanto al aporte de estos 8 sectores medidos al empleo en Costa Rica en el 2008, este corresponde a un 2% del total de personas ocupadas en el país, lo cual es bastante considerable. En cuanto al para el año 2018, determinó que se generaron más de 1.279 millones de colones un billón, es que está en colones, más de 1.200.000 millones, de colones en el 2018, ¿verdad? Esos son millones de millones, para dejarlo más claro, ¿verdad? Entonces, en publicidad es donde se encuentra el mayor aporte con 32%, audiovisual con 28% y educación cultural y artística con 17%, siendo las de menor aporte a esta producción cultural, artes escénicas con 2% y artes visuales con un 3%. En cuanto al valor agregado, si no están familiarizados con el concepto de valor agregado, más que todo es como lo que se genera luego del ejercicio económico o de la producción que se genera en una actividad económica, quitando
en términos muy generales los gastos. Entonces, digamos que esto es ay, perdón, disculpen. Esto es como el remanente o la ganancia, por decirlo de una manera muy básica, de la actividad económica. Pero sí es el valor agregado, donde en el 2018 se determinó que ese valor agregado representaba el 2% del total de valor agregado del país, siendo publicidad el que más aporta con un 34%, educación cultural y artística con un 24%, y artes escénicas y música con el menor aporte con un 1% y un 3%. Entonces, este valor agregado es más de 1.270 millones de dólares o 732.000, más o menos, millones de colones. Este valor agregado, como les decía, representa el 2% del PIB del país. Para verlo en términos más claros, ¿qué representa ese 2%? Ese 2% de los 8 sectores culturales ya medidos para 2018 es lo mismo que aporta la producción de piña y de banano de todo el país. O es un poco más alto que el servicio eléctrico que genera el país. Nada más para dejar claro, la información que nosotros generamos se presenta de manera agregada, no visibiliza el aporte de empresas involucradas. Todo esto conforme a la ley, bueno, los artículos 10, 16 y 66 de la ley 96-94 del Sistema de Estadística Nacional. Por lo cual, toda la información que tenemos desde la unidad y por supuesto desde el ministerio garantiza un protocolo de seguridad para no vulnerar la información de ningún ente público o privado. Perdón, ningún ente privado. La información es para todos y todas, las pueden consultar en el Cicultura, como ya se los explicó Efren, que era el Cicultura, o también están disponibles en la página del Banco Central, que aquí están las dos direcciones, cicultura.cr y la dirección del Banco Central, que es bccr.fi.cr. Así se ve la información que está disponible de la cuenta satélite de Cultura en el Cicultura, donde pueden acceder a los documentos, y más abajo está la información para descargarla en Excel. Esta es los datos disponibles que están desde el Banco Central, que básicamente es lo mismo, se da una explicación de la cuenta y se pueden descargar la información. De verdad, muchas gracias y quedo a la disposición para cualquier consulta. Gracias, Sergio. Tengo 3 consultas relacionadas con lo que acabas de comentarnos. Uno es, bueno, sobre la encuesta de cultura, la última fue en el 2016. ¿Cuál es la estrategia para, se espera realizar otra? ¿Cómo se está valorando dado el tema de la pandemia, verdad? Esa es la primera. Ok, sí, se está trabajando en conjunto para volver a reactivar el convenio. Dada la pandemia, se atrasó la nueva encuesta nacional de cultura, pero se está trabajando para en lo más pronto posible poder realizar la próxima. Sí se está trabajando con el Instituto Nacional de Estadística y Censos. En relación a la cuenta satélite de cultura, esta cuenta se sigue alimentando, pese a que los datos están registrados al 2019. ¿Hay información que se está procesando el 2020 y 2021? Sí, lo que pasa es que, como les explicó Efren, bueno, primero que nada, la capacidad de escala que tenemos desde la Unidad de Cultura y Economía, ¿verdad? Somos 3 personas generando todos estos datos, y también que, bueno, dependemos de la información de otras instituciones, como lo veían ahí, ¿verdad? Entonces no podemos decir que vamos a tener información del 2021 o del 2020, porque la información sí tiene que estar disponible y trabajamos con datos, por ejemplo, del PIB, datos de la caja. Entonces, en términos reales, la información está bastante actualizada, porque tenemos información agregada hasta el 2019. ¿Y cuál es la estrategia que se está implementando, que se va a desarrollar para abarcar los otros sectores que no están, bueno, el tema del patrimonio, por ejemplo, que es tan complejo? ¿Cómo se está valorando desde el ministerio este abordaje para incluirlo en la cuenta? Bueno, contarles que en realidad ninguna cuenta satélite de cultura
ha generado datos de patrimonio, ¿verdad? Porque es un tema complejo de cómo hacer el reflejo económico de este tipo de sector. Pero se está trabajando de manera conjunta tanto a nivel nacional o a nivel interno en el país, como en cooperación con otras cuentas satélites de cultura para encontrar la mejor metodología para poder medir estos sectores. Okay, muchísimas gracias. De momento, no sé si alguien más tiene alguna consulta o comentario. Estas son las que me han llegado a mí al privado. No, bueno. No me resta más que agradecerles profundamente a los tres la anuencia que en un principio Mónica mostró por este espacio. En realidad es un tema que ya hemos estado abordando a nivel interno de la carrera. Pues esperábamos una oportunidad como estas de conocer con mayor detalle la información y pues claramente de ustedes que son la fuente primaria que está detrás de todas estas gestiones a nivel del ministerio. Agradecerles en nombre del bachillerato a Mónica Salazar, a Sergio Sánchez, a Fren Hernández por este espacio, por esta explicación más amplia de estos temas de sumamente interés para los estudiantes y demás funcionarios de gestión cultural. Y pues bueno, estamos ahí atentos, seguiremos en contacto. Realmente les reitero un profundo agradecimiento. Sí, no, lo que llegó es un comentario ahí de agradecimiento en el chat, pensé que era una consulta. Bueno, nuevamente muchas gracias. Que pasen una feliz mañana. Gracias a ustedes. Buen día. Muchas gracias. Buen día.